Se dice que el Perú es un país rico en agua. En realidad es uno de los países con mayor disponibilidad y acceso de agua en el mundo. Pero el agua está distribuida de forma inequitativa, dicen los expertos. La vertiente del Pacífico, donde está ubicada Lima, es la más importante para la provisión del agua al sector doméstico y el sector empresarial. Pero a la vez es la única de las tres vertientes grandes del país que presentan problemas de disponibilidad. Solamente tienen el 1,8% de todo el agua disponible en el país. Sin embargo, aquí habita más que el 60% de la población nacional. Y esta población sigue creciendo gracias a los procesos de crecimiento poblacional y la migración. Se dice que el consumo de agua en el Perú se aprecia en la siguiente figura, donde lejos se ve que la mayoría del uso efectivo del agua en el país se debe a actividades agrícolas. Las actividades agrícolas, se dice, consumen 12 veces más que para fines poblacionales. ¿Qué les parece? El doctor José Eloy Cuéllar, profesor principal de la Universidad La Molina, ha tenido la gentileza de atender un nuevo llamado de la rotativa del campo. Doctor José Eloy Cuéllar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jesús Miguel Calderón. Gracias más bien por volver a invitarme. Siempre es un gusto y un placer poder ayudar a entender mejor cómo sería un manejo técnico adecuado de nuestros recursos para favorecer la actividad agraria. La pregunta está hecha entonces. ¿Cómo se hace para utilizar de manera técnica el agua para uso agrícola, etcétera? Adelante, doctor. Sí, justo escuchaba parte de la noticia, ¿no? De que el Ministerio está promoviendo el Fondo del Agua y está haciendo algunas obras de canales, ¿no? Pero esto también debe ser complementado con obras para asegurar la provisión del agua, ya que estas obras de canales son para distribuir el agua. Claro, ¿no? claro. Pero tenemos que asegurar que el agua esté siempre ahí, porque si no, sería en vano hacer esta distribución. Y esto tiene que ver con que en una cuenca que es una porción o espacio del territorio que va a venir desde la parte más alta, ¿no? Ubicado generalmente en la región andina, hasta la parte de salida, que es en nuestro caso de la costa, el mar, ¿no? La cuenca tiene tres partes: la zona alta, que técnicamente también se le llama zona de recarga del acuífero, la parte media, que se llama zona de sedimentación, y la parte baja, que es donde nosotros vivimos, que es la zona de descarga del acuífero. Ajá. Entonces, si nosotros queremos tener una buena agua en la zona media o en la zona baja de la cuenca, tenemos que preocuparnos de hacer que la parte alta, la zona de recarga del acuífero, tenga una suficiente cantidad de recursos, en este caso vegetación, que puede ser pastos o árboles, claro, ¿no? Para poder captar esa agua de lluvia en los tiempos donde se viene precipitaciones, que ya nosotros para el caso del Perú siempre va a ser entre diciembre hasta abril, en ese rango, que en esa época se pueda captar la mayor cantidad de agua a partir de estos elementos, árboles o pastos, de tal manera que el resto del año podamos tener agua suficiente para nuestros cultivos o para el consumo, ¿no? Correcto. Ahora bien, yo escucho siempre en este programa y en el anterior programa, escucho siempre a gente que nos llama de diferentes puntos del país y peruanos en colonias, reunidos en colonias de diferentes países del mundo, que incluso están estudiando agronomía, nos dicen, ¿cómo es posible que el Perú, teniendo tantos ríos caudalosos, no sabe hasta ahora, pasado tantos años, canalizar esas aguas para el servicio del campo, por ejemplo, o al servicio del consumo humano? Sí, hay mucha tecnología dada, pero también hay que trabajar una parte de esta en lo que es los otros componentes, porque como se dice, el componente físico, el componente de agua está. Si bien es cierto, la gran distribución de agua no viene al Pacífico, sino se va a la vertiente del Atlántico. Eso quiere decir que
es captado en la zona altoandina, pero se va en dirección hacia el Amazonas para terminar en el Atlántico. Entonces, es ahí donde se puede hacer esas obras, como se dice, para tratar de derivar o desviar ese caudal que se está yendo hacia la otra vertiente, hacia el Pacífico, ¿no? De grandes canales de trasvase, ¿no? Que puede hacer que se capte en una zona determinada, se haga unos túneles, y esos túneles permitan que esa agua ya no vaya al Atlántico, sino venga al Pacífico. En el Perú ya hay algunas obras que se han hecho, otras que tienen alguna dificultad, que tiene a veces mucho que ver con el territorio, ¿no? La población del territorio, que a veces no bien concientizada. Entonces a veces no es parte de este proceso, sino a veces hay algunas objeciones a que sucedan esos trasvases, en el sentido de que por qué el agua que discurre de una manera tiene que ser alterada y pasada hacia otra vertiente, ¿no? Uh-huh. Pero ese es un tema en el cual se debería trabajar un poco más en concientizar a la población de que eso es un beneficio para todos al final, porque lo que se toma no es todo el agua, sino es una parte del caudal para ser derivada hacia otras zonas y hacer productivas zonas donde no hay agua, que es básicamente la costa peruana, ¿no? Claro. Como muy bien lo has dicho, es una zona pues ligada a escasez de agua, a zona desértica. Entonces no queda más que hacer este tipo de trabajos, que en realidad son trabajos estructurales, ¿no? Trabajos donde va a haber cemento, porque para hacer todo eso va a tener que trabajarse con fierro y cemento, ¿no? Claro. Sin embargo, también podemos ayudar desde el punto de vista técnico con algunos trabajos no estructurales, que significa el ir y hacer plantaciones de árboles que puedan ayudarnos en este trabajo en la parte alta. Por ejemplo, si nos vamos a una realidad de Lima, que muchos radioyentes lo pueden entender, o un trabajo de cualquier ciudad costera, ¿ya? El agua no va a estar ni en la parte baja, no, el agua no va a estar junto a Lima, ni no va a estar en la parte media. El agua va a iniciar su proceso en la parte alta. Significa, nosotros, por ejemplo, Lima, deberíamos estar pensando en esa parte de Morococha, la parte más alta de la cuenca, ahí, donde están las cumbres, ahí empezar a hacer esos trabajos para que finalmente esa agua pueda llegar en cantidad y en calidad hacia la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, por eso es esa aplicación de este Fondo del Agua, ¿no? Que lo que trata es de que los ciudadanos que hagan uso del recurso puedan disponer de una parte de esos impuestos para que sirvan para trabajos de repoblamiento de árboles, ¿no? Ya, doctor. Diversos factores se han ido perdiendo y no hay el mecanismo natural de cómo puedan captar, ¿no? Sí, yo sigo escuchando en algunos lugares, alguna conferencia, sigo escuchando por el tema, por el programa, uno tiene que asistir a veces a alguna conferencia, a algunos comentarios, algunas conversaciones. Sigo escuchando como hace muchísimo tiempo, oye, el agua que cae de las alturas de Lima, por ejemplo, muchas se pierde en el Pacífico, porque Sedapal no tiene la capacidad de procesar. ¿Por qué? Y volvemos a lo mismo. No se han hecho obras suficientes para procesar toda esa agua, tanto para la agricultura como también para el consumo humano. ¿Eso es una realidad, doctor? En realidad falta todavía técnicamente desarrollar más proyectos, porque la parte que yo te he estado comentando es la parte de cómo captar el agua en la parte alta. Sí. ¿No? Una vez que has captado el agua en la parte alta, esta agua va a discurrir por el subsuelo, va a penetrar al suelo, va a formar parte de las reservas de agua en el subsuelo, pero estas por efecto de la gravedad van a ir discurriendo hacia las partes medias y bajas. En ese discurrir van a aparecer nuevos puquiales, nuevos manantiales, ojos de agua que le llaman la población. ¿Esa agua subterránea que se dice es la napa freática, se conoce así? En realidad el agua cuando entra al subsuelo tiene dos formas de desplazarse, lo que se llama la escorrentía subsuperficial, que son corrientes de agua muy cercanas a la superficie,
y son otros que se llama la escorrentía subterránea, Ya. que es la famosa napa freática. Ya. Entonces va a haber dos niveles de penetración del agua y dos formas de discurrir. La forma más común y frecuente y quizás la más beneficiosa es la subsuperficial, porque esta va a hacer que kilómetros más abajo, o metros hasta kilómetros más abajo, esta agua va a volver a aflorar hacia la superficie, ¿no? Claro. Y es ahí, en ese afloramiento a la superficie, que el hombre tiene que entrar con otra tecnología que es reservorios, cochas, microempresas o microrepresas, que diga, Ya. de tal manera que ahí se produzca la captación. Ujú. La zona alta hizo la recarga, la zona media, los reservorios, ¿no? Para que la misma zona media y la misma zona baja puedan tener la provisión de agua. Entonces, como te das cuenta, de nuevo Claro, esto se vuelve claro. un sistema. Claro. Y si yo hago una sola parte, si yo hago reservorios, si hago canales de distribución, pero si no me he preocupado de la toma del agua, Claro, la por parte captar, alta, ¿cómo captamos el agua? Sí, claro. exacto, ¿no? Entonces voy a tener el inconveniente de que el sistema esté incompleto. Perfecto. Por eso es que viene este famoso esquema de siembra o el binomio siembra y cosecha el agua. Claro. Siembra, Y ahí viene la pregunta, ¿no? El agua de la lluvia y Claro. cosecha en el momento en que esa agua que ha discurrido en la parte media de la cuenca y que está aflorando hacia la superficie, ¿cómo hago para captarla? Así ¿no? es. Y tenerla ahí por más tiempo en el año. Gran reto, doctora, gran reto para las autoridades del momento, no sé, para planificar y ver qué obras se pueden realizar, ¿no? Pero ya con presupuestos y plazos y medibles, etcétera, a mediano y largo plazo, doctor. Claro que sí, incluso ahí viene otra tecnología mucho más complementaria que viene a cambiar nuestros sistemas que ahora son más usuales, que es el de regar por gravedad, ¿no? El dejar que después del canal se riegue toda la parcela por inundación. ¿Cómo cambiar a sistemas más efectivos de uso del agua, ¿no? Y son por aspersión, microaspersión, goteo, ¿no? Que va a tener la misma eficiencia que inundar el suelo, con la diferencia de que la cantidad de agua que uses es mucho menor, ¿no? Claro, hoy en día prácticamente cuando más uno se riega racional el suministro de agua. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por atender el llamado de la rotativa del campo. Vamos a seguir coordinando. Gracias por su conocimiento, doctor. De verdad que esto nos está pidiendo la gente del interior del país, en especial la gente del interior del país. Le agradecemos mucho, doctor. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a toda su teleaudiencia. Muy amable, doctor.